tal? Buenos días, amigos y amigas de 13 Costa Rica Televisión, de 101.5 Costa Rica Radio. Bienvenidos a una edición más de 24 horas sin noticias, el repaso de lo que ha acontecido en estas últimas 24 horas precisamente del acontecer nacional e internacional. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Casos de COVID-19 suben a 158 en el país. Playas y templos cerrados, restricción vehicular por las noches y pérdida de estatus migratorio a extranjeros que salgan del país son las nuevas medidas que anunció el gobierno. Operativos de seguridad en la frontera norte de nuestro país evitaron que más de 500 personas entraran a Costa Rica. Chile anunció toque de queda nocturno. Iniciamos con información. Los casos de COVID-19 suben a 158 en el país. 40 años es la edad promedio de los contagiados hasta este momento. El país sigue en alerta amarilla por COVID-19. Ya hoy suman 158 casos de enfermos. Se abarcan 30 cantones y las 7 provincias. La edad que más enfermos registra son los 40 años. Adultos mayores son 16 y menores de edad son 7. Han descartado un total de 1.533 personas. Ya han sido dadas de alta 2 de entre todos los confirmados y lamentablemente llevamos contabilizados 2 fallecimientos correspondiente con 2 costarricenses de 87 años. Veamos el cuadro donde se detalla los cantones. Alajuela con 28, San José con 17, Santana con 14, Escazú con 11, Goicoechea 7, Heredia 6, La Unión, Moravia 6, Curridabat, Desamparados, Grecia, Poás y Tibás con 5, Cartago y San Pablo con 4, Montes de Oca, Nicoya, Pérez Celedón, San Carlos con 3, Acerrí, Atenas, Coronado, Cotobruz y San Rafael, así como Santa Bárbara y Santa Cruz con 2, Barba, Limón, Palmares y Santo Domingo con 1. En la medida que nos mantengamos en la casa, aislados, con ese distanciamiento social lo más extremo posible, rompemos el ciclo de transmisión. La Caja tiene una infraestructura que ha construido a lo largo de 80 años y estamos ahora tratando de aumentar esa capacidad hospitalaria en pocas semanas. Porque eso es lo que tenemos, pocas semanas, pero no podemos tampoco hacer magia. Y ya estamos viendo lo que ha pasado de forma desgarradora en España, en Italia, y está comenzando a pasar en otros países, donde sistemas de salud muy robustos, con más camas por habitante, con más unidades de cuidados intensivos por habitante, con más ventiladores por habitante, los arrebasó. El ministro de Salud asegura que el contagio aún no es comunitario, pero se siguen incrementando las medidas con el fin de restringir las salidas a la calle por parte de la población. El estado de salud de la mayoría de los pacientes es bueno. Continúan internados 7 y 2 pacientes se reportan como recuperados. Playas y templos cerrados, restricción vehicular por las noches y pérdida de estatus migratorio a extranjeros que salgan del país son las nuevas medidas que anunció el gobierno de la República para frenar la pandemia del COVID-19. Con la Semana Santa en ciernes, las autoridades no quieren jugarse el chance de un éxodo masivo a las playas y por eso el Poder Ejecutivo anunció que la cierra. Esta fue una de las medidas que hizo públicas el gobierno este lunes como parte de la estrategia de contención de la pandemia. También comunicó el cierre de templos y centros de adoración. Se avanzará con el cierre total de playas en todo el país. Repito, se instruye el cierre de playas en todo el país. 2. Si bien ya hemos venido conversando con los diferentes líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, y ya se ha dado un cierre de más del 70% de templos y cultos, a partir de ahora procedemos al cierre obligatorio de templos y cultos religiosos. Otro anuncio fue la restricción vehicular sanitaria de 10 de la noche a 5 de la mañana. Esta medida no incluye a todo tipo de vehículos. Esto a partir del día de mañana
para vehículos particulares y en el decreto que se emitirá el día de mañana se visibilizarán las excepciones, es decir, casos de emergencia, transporte de bienes, transporte de carga, ese tipo de excepciones, los funcionarios de la prensa, los funcionarios de salud. La persona que viole la restricción recibirá una multa de 22.000 colones. Por último, el extranjero en condición regular que abandone el país en estos días perderá su estatus migratorio como residente. Ya son 158 las personas contagiadas. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a quedarse en casa y a cumplir con los protocolos de higiene. Continuamos con más información. Más de 160 voluntarios aceleran el proceso para tener en un corto plazo listo el hospital para pacientes con coronavirus. La Caja espera habilitar el servicio de telemedicina en 72 horas. La Caja Costarricense de Seguro Social prepara el Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE, para atender a los pacientes con COVID-19. El director de Servicios Médicos de la institución indicó que por ahora los voluntarios de diferentes organizaciones no gubernamentales, instituciones y de la Cruz Roja desinfectan los equipos y la infraestructura del lugar. Que en este momento se encargan de lo que es de la desinfección de todos los materiales y todos los instrumentos que tenemos en este momento para la disposición del COVID y del hospital COVID, que vamos a partir de ya trabajar en la atención de los pacientes con infección de coronavirus. En este momento tenemos a personas que están haciendo la limpieza de las camas, están haciendo limpieza de todas las sillas, de todos los escritorios, de todo el equipo que tenemos a disposición de los pacientes para prevenir infecciones y para prevenir también la contaminación de los materiales para el personal médico y las personas que van a atender a los pacientes. El voluntario de Rescate Urbano Costa Rica señaló que unas 160 personas de todo el país recogieron 10 toneladas de escombros y realizaron limpieza en 2 días. La idea pues es poder tener este hospital en tiempo récord. ¿Qué estamos haciendo? Estamos con labores de recolección de escombros. Entre ayer y hoy aproximadamente unos 10 toneladas de escombros hemos podido recoger. Hemos estado haciendo labores de limpieza. Hoy se están haciendo labores de habilitar lo que son las camillas, sacudir el polvo, limpiar pasillos. Son muchas las labores que estamos haciendo en este caso y reconocer realmente el esfuerzo de cada voluntario que está acá. Muchos de ellos inclusive hoy son desempleados por ese tema de la crisis que estamos viviendo y pues aquí están dando su granito de arena. Ante la crisis del COVID-19 que afecta al país, la empresa privada ha colaborado con alimentación en el Hospital México y el CENARE. Estamos ahorita 24 horas. El día de ayer entregamos en el Hospital México cerca de 25 desayunos y hoy estamos entregando 125 en el CENARE. La idea es continuar también colaborando con almuerzos. Vamos a pasar a almuerzos porque hemos estado entregando desayunos en estos días y poder colaborar en realidad con los hospitales que están cerca de los restaurantes. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social trabaja intensamente para habilitar el servicio de telemedicina en 72 horas y darle seguimiento a los pacientes con citas suspendidas en el CENARE desde la semana pasada. En el Centro Nacional de Rehabilitación laborarán 3 turnos con más de 1.300 funcionarios. Por ahora, los pacientes del CENARE fueron trasladados al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros. Los internos de la Universidad de Costa Rica darán soporte al 911 con consultas del COVID-19. Además, funcionarios del Hospital de Alajuela retomaron labores luego de 14 días de aislamiento. Un grupo de 25 médicos, profesores y estudiantes de internado darán soporte a la línea 911 con las consultas de COVID-19 que reciban. Así lo anunció esta mañana la directora de Medicina de la Universidad de Costa Rica. A raíz de una gran preocupación que existe de los compañeros que trabajan en el área hospitalaria, de que llega mucha gente a los servicios de emergencia que realmente no tienen sino sintomatología real del coronavirus, pero por la gran preocupación y el estrés que hay en este momento sobre la enfermedad, pues llegan al servicio de emergencia y ahí más bien se pueden contaminar con el coronavirus. Entonces esto ha hecho que un grupo de profesores jóvenes, mi persona y otros docentes también de la Escuela de Medicina quieran colaborar en conjunto con el Ministerio de Salud para ver cómo podemos colaborar
Y de allí salió la iniciativa de crear un espacio de Face Live para hablar sobre diferentes temas. Además, ellos harán transmisiones por Facebook Live con diferentes temas, como por ejemplo, diabetes y coronavirus, o bien hipertensos y coronavirus. Esos son algunos de los temas a tratar. Por otro lado, los casi 200 funcionarios del Hospital de Alajuela que estaban aislados por temor al contagio de COVID-19 luego de que un médico de ahí mismo diera positivo, regresarán a trabajar hoy mismo, luego de pasar 14 días aislados. Recordemos que este domingo se confirmaron 134 casos de COVID-19. Las 7 provincias ya están con casos confirmados y existen 3 personas en cuidados intensivos y 7 internados en total. Veamos los gráficos. El rango de edades va desde los 2 hasta los 87 años. Se registran 2 fallecidos, 55 mujeres confirmadas con COVID-19, 79 hombres. Son 113 adultos, 14 adultos mayores, 7 menores de edad, 17 extranjeros y 1.400 casos descartados. En el cuadrito podemos ver los cantones también que contienen casos: Alajuela 26, San José 17, Escazú 11, Santana 11, Curridabat, Grecia, La Unión, Moravia y Poás 5, Cartago, Desamparados, Heredia, San Pablo 4, Montes de Oca, Nicoya, Pérez Celedón, Tibás 3, Atenas, Coronado, San Carlos, San Rafael, Santa Cruz 2, Acerrí, Barba, Limón, San Vito, Santa Bárbara y Santo Domingo 1. Autoridades de salud insisten en que el lavado de manos y quedarse en casa es de las mejores medidas para prevenir más contagios. Siempre en temas del COVID-19, los hospitales Blanco Cervantes y Escalante Pradilla, así como la clínica de Montes de Oca, se sumaron a los centros médicos que brindan teleconsulta para evitar que los pacientes no se aglomeren en las salas. La Clínica Central y la sede Levay de Sabanilla en el área de salud del Carmen de Montes de Oca brindarán consulta externa telefónica a los usuarios a partir de este lunes 23 de marzo, según informó el director médico del área de salud, doctor Gonzalo Zúñiga Mendoza. Los números a los cuales deben llamar los usuarios son el 2223-9478, 2223-4584 y 2223-2618. Otra acción es la habilitación de una dirección de correo que será atendida por un médico general, con el fin de recibir las recetas para asegurarse que los pacientes reciban los medicamentos. Las personas deben escribir a la dirección ascatedral@ccs.sa.cr. Respecto a las sedes de los EBAI, solamente Sabanilla iniciará la consulta telefónica el día de hoy. En el caso de las sedes de San Ramón, San Rafael y Lourdes, seguirán dando atención presencial mientras se gestiona con el ICE la pronta colocación de la línea. Por otra parte, los médicos especialistas del Hospital de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes llamarán a sus pacientes el día de la cita para realizar una consulta vía teléfono a partir de esta semana, según informó la directora médica, doctora Milena Bolaños. Hemos decidido cambiar nuestra dinámica en la consulta externa de forma tal que estamos solicitando a todos nuestros pacientes que no se apersonen al hospital. Nosotros, todos y cada uno de los médicos, vamos a estar llamando a los pacientes para poder conversar con ellos, saber cómo se sienten y coordinar la entrega de las recetas de sus tratamientos crónicos. Nuestra mayor preocupación es que nuestros pacientes mantengan el control crónico para poder evitar mayores complicaciones posteriores. La directora médica informó que para preguntar sobre citas en la consulta externa se habilitó también un número de teléfono, el cual es el 2222-8016. En ese de recepción y horario de citas de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. El Hospital Escalante Pradillas en Pérez Celedón, por su parte, también comunicó que suspenderá la consulta externa presencial en todas las especialidades y de manera parcial en medicina general. Esto lo informó el director médico adjunto Cristian Granados. El director del centro médico indicó que para algunos pacientes se utilizará telemedicina para hacer la valoración médica. Se trata de personas que viven en las zonas más alejadas. Los médicos realizarán la valoración de los pacientes en control por medio del expediente digital único en salud EDUS y si lo consideran necesario llamarán al paciente para darle indicaciones. Además, el médico valorará si envía al paciente exámenes o estudios.
Granados explicó que si el paciente o cuidador tiene alguna duda puede presentarse al consultorio médico el día de la cita para retiro únicamente de la receta y en caso de pacientes con tratamientos crónicos. En el Escalante Pradilla, los servicios que continúan con consulta presencial son clínica de mama, peritoneal, pacientes oncológicos, alto riesgo obstétrico y centro prenatal. Los empresarios empiezan a cerrar hoteles en Guanacaste a falta de huéspedes por la pandemia del COVID-19. Florida Ice and Farm Company FIFCO comunicó ayer domingo la suspensión temporal de sus 2 hoteles ubicados en el complejo turístico Reserva Conchal en Santa Cruz de Guanacaste. A pesar de esta medida, la empresa anunció a sus más de 800 colaboradores que ninguno dejaría la empresa y que solamente sería un cierre temporal por 3 meses. Tuvimos en FIFCO que tomar una decisión difícil y es la de suspender temporalmente las operaciones de los 2 hoteles que la compañía tiene en Reserva Conchal, en Santa Cruz, Guanacaste. Pero también tomamos una decisión que para nosotros ha sido muy positiva y es que no vamos a dejar ir a ninguno de los más de 800 colaboradores que trabaja con nosotros. Muchos de ellos han estado por casi 24 años con la empresa, entregándonos su mejor trabajo y su compromiso incondicional. Y ahora sentimos que es la compañía y la junta directiva de FIFCO la que tiene que agradecerles por todo lo que ellos nos han dado durante estos años. A partir de abril y por un plazo de 3 meses, la compañía asumirá el impacto de la suspensión temporal de operaciones. Ambos hoteles conservarán a un pequeño grupo de colaboradores en labores de mantenimiento y limpieza para cuidar las instalaciones durante el cierre temporal. Tratamos de comunicarnos con la Cámara de Hoteles y la Cámara de Turismo, sin embargo, al cierre de esta edición no logramos una respuesta de su parte. Pasamos a otros temas. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos los resultados de un interesante experimento que realizó Nat Geo. Colocaron espejos en el Amazonas para analizar las reacciones de las especies que habitan en este lugar y estos fueron los resultados. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en 24 horas en Noticias.
Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Regresamos con más información. Gracias por permanecer en Costa Rica Noticias, 24 horas. Los operativos de seguridad en la frontera norte de nuestro país evitaron que más de 500 personas entraran a Costa Rica en el periodo de cierre que tenemos en este momento debido al virus del COVID-19. A su vez, las autoridades señalaron que se han dado más de 3.800 órdenes sanitarias en todo el territorio nacional. La vigilancia activa que mantienen 5 cuerpos policiales del país impidió el ingreso de 511 personas extranjeras que pretendían evadir el cierre de fronteras. Así lo informó la primera vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, durante su visita al Cantón de los Chiles. Campbell explicó que al detectar a un extranjero ingresando de manera irregular a territorio nacional, los oficiales han procedido con el registro, la detención y el rechazo al puesto de control migratorio más cercano. En los últimos días hemos tenido 511 rechazos. ¿Qué son los rechazos? Son las personas que pretendían entrar por puestos irregulares en nuestro país, que fueron detenidos por autoridades locales y fueron devueltos a las autoridades de su país. 511 es un esfuerzo muy importante en aquellos puestos que han sido determinados como históricamente puntos ciegos. Además, las autoridades de gobierno indicaron que se han registrado más de 3.800 órdenes sanitarias, tanto a costarricenses como a residentes en las fronteras. Más de 3.800 órdenes sanitarias han sido entregadas por los oficiales de migración, estos principalmente en el aeropuerto. La custodia que se está haciendo, el custodio que se está haciendo y el traslado de estos oficiales que están trabajando realmente de manera absolutamente comprometida, a los que solo les podemos decir gracias y solo le podemos decir gracias a este cantón que está haciendo un cordón de protección para nuestro país. El día de mañana, la vicepresidenta de la República sostendrá una serie de reuniones con representantes de los sectores productivos de naranja y piña, esto en el sector de los Chiles. También se estará reuniendo con la Cámara de Ganaderos y de Turismo en la zona de San Carlos. Los clientes residenciales de luz y agua deberán seguir pagando sus recibos puntualmente. Ninguna entidad ha autorizado la suspensión del pago de recibos. En El Salvador, Nayib Bukele anunció la semana anterior la suspensión del pago durante 3 meses de los recibos de agua, teléfono y energía eléctrica, mientras que en Francia, Emmanuel Macron prohibió que las compañías corten a los hogares los suministros de luz, agua, gas y telecomunicaciones. En Costa Rica, las empresas que brindan servicio no han suspendido el cobro de recibos, pero analizan medidas para minimizar el impacto a sus abonados. Por ejemplo, el ICE anunció que sus clientes comerciales e industriales podrán solicitar el beneficio de pagar la mitad del consumo de energía durante marzo, abril y mayo. El cobro del 50% restante deberá cancelarse en tractos iguales de julio a diciembre del 2020. Consideramos que esta es una medida que viene a contribuir en poder de alguna manera ayudar a solventar las necesidades de este sector. Repito, la medida inicialmente está para el sector industrial y para el sector comercial que consuma más de 2.000 kilowatt-hora al mes. Lo dije al inicio, estamos todos los días valorando qué acciones podemos tomar para poder apoyar con el resto de los compañeros del gabinete en mitigar los impactos del coronavirus.
Por su parte, Acueductos y Alcantarillados indica que está atendiendo la directriz presidencial, no se estará cortando el servicio de agua a la población morosa. No obstante, insiste que posterior a 2 meses plazo, las personas deberán hacer arreglos de pago debido a que no ha habido una condonación de la deuda y que los intereses y moras siguen corriendo. Facturación se va a realizar en forma estimada desde el 20 de marzo, es decir, desde el viernes anterior y hasta el nuevo aviso. Lo otro es la suspensión de los servicios, que a partir también del día 20 de marzo y hasta el nuevo aviso no se van a suspender los servicios de agua por morosidad. Sin embargo, al finalizar el plazo de esta moratoria, deben firmarse los arreglos de pago como condición para que el servicio no sea suspendido al mes siguiente. Y finalmente el tema de las reconexiones. Los servicios que fueron suspendidos antes del viernes pasado, el viernes 20 de marzo, se van a reinstalar, pero hay una condición previa que es formalizar un acuerdo de pago. Estos servicios podrían seguir morosos hasta concluir la moratoria, el plazo, pero lo importante aquí es que esto no exime a los usuarios de la obligación de pago ni implica la condonación de deudas. En el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia señalaron que se tomarán medidas para clientes especiales y que se suspendieron las cortas de agua, pero los recibos se seguirán cobrando. Bueno, a partir de este lunes se suspenden lo que son las cortas en el servicio de agua potable, además para los industriales y otros clientes especiales que tiene la empresa se están tomando las medidas. A ellos se les estarán anunciando próximamente para lo que sería el arreglo de pago con lo que sería la empresa. Se suspenden las cortas por los próximos 2 meses, pero esto no significa que no se vaya a cobrar los recibos de estos meses, sino que se estarían contemplando para recibos posteriores. Con lo que es energía, sí estamos todavía analizando el procedimiento para establecer un mecanismo con el Instituto Costarricense de Electricidad, ya que ellos nos venden parte de la energía y se tiene que llegar primero a un acuerdo con ellos para poder tomar las medidas nosotros en lo que sería la empresa de servicios. En tanto, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la cooperativa Cope Santos señalan que analizan la implementación de medidas, pero que por el momento lo que se aplica es la orden del presidente Carlos Alvarado de no suspender el servicio de agua potable a las personas morosas. No obstante, el recibo seguirá acumulando intereses y penalidades de mora. Por esta razón, las empresas de servicios públicos hacen un llamado a la población para que mantengan al día los pagos de su recibo y de no poderlo hacer así, comunicarse con las diferentes entidades. La suspensión de contratos y reducción de jornadas preocupan a las personas que pagan pensiones alimentarias. Actualmente hay 500 hombres en la reforma por deuda alimentaria. Una obligación de los padres y primordialmente un derecho que tienen las personas menores de edad, de que sus padres cumplan sus necesidades básicas. Ese es el concepto de la pensión alimentaria. No obstante, ¿qué pasa cuando una persona obligada no puede hacer frente a este pago debido a la situación que vive el país? En los últimos días se ha dado a conocer que gran cantidad de personas se han quedado sin empleo, han suspendido sus contratos laborales y han reducido sus jornadas de trabajo debido a la crisis económica que está teniendo el país por el COVID-19, en especial en sectores de turismo, comida y comercio. La situación preocupa tanto a madres como a padres, pues el objetivo final es tener recursos para alimentar a sus hijos. Por ejemplo, esta madre acaba de recibir la noticia de que el padre de su hijo se queda sin empleo y le informó que no podría pagar la pensión. Además, a ella le reducirán la jornada a la mitad. Me dice que por esa medida no va a poder realizar el pago de la pensión del bebé hasta que se regule o se normalice lo del coronavirus. La situación, la verdad, para mí es preocupante recibir este mensaje porque son los gastos del bebé, ¿verdad? Y que él me indique a mí que no va a poder realizar el pago de ahora en adelante es súper preocupante. Por su parte está el otro lado de la moneda, de un hombre con trabajo independiente que no sabe si podrá cumplir con sus obligaciones. Uno tiene préstamos de casa, préstamos de auto, pensiones que pagar y son obligaciones que se tienen que seguir dando, ¿verdad? Uno como profesional independiente que se quede en la casa resguardado, pues realmente lo limita a uno totalmente y le impide el poder cumplir con esas obligaciones que, sea como sea, la banca pública o privada, y no sé hasta dónde va a dar chance a todas esas personas de poder extender sus créditos o sus intereses y demás, ¿verdad?
Según expertos, a partir de hoy las personas que paguen pensión deben apersonarse a los tribunales familiares para informar su situación laboral y pedir condiciones especiales. Los jueces tienen que resolver paulatinamente cada caso y en forma individual, porque no se puede generalizar. Podríamos caer en el presupuesto del artículo 173 del Código de Familia, que establece que la persona no está obligada a dar alimentos cuando no pueda sufragar ni siquiera su propia alimentación o la de terceros preferentes de una mejor condición. Por ejemplo, estaríamos hablando de un hijo mayor de 18 años versus un hijo de 3, 4 años, por ejemplo. ¿Quién tiene preferencia? El más pequeño. Según los juzgados de pensiones alimentarias en el país, hay 200.000 personas que pagan pensión. De ellos, 500 se encuentran privados de libertad por el no pago de la misma en este momento. Ante esta situación del COVID-19, nosotros nos vamos a enfrentar a una situación totalmente nueva dentro de los procesos jurisdiccionales. De acuerdo con la ley, la alternativa que tendríamos sería plantear una suspensión de la obligación alimentaria para buscar trabajo, si es que nos hemos quedado sin trabajo a raíz de esta situación, en donde el juez autorizaría el término de 30 días siempre y cuando demostremos que hemos estado buscando trabajo, que tengamos la carta formal del patrono, y esto le permita a la persona demostrar o fundamentar ante el juez o jueza que efectivamente las personas tienen una situación irregular en este momento. Por su parte, la Fundación de Apoyo al Hombre señala que acudieron a la Asamblea Legislativa para que promulguen una norma transitoria que impida el dictado de apremio corporal durante la emergencia nacional. Nos vamos al plano internacional tras el anuncio de un toque de queda nocturno. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, alertó a la población para evitar más contagios y salvaguardar las vidas propias y las de los otros. Chile suma más de 600 casos confirmados de COVID-19 y un fallecido. Fortalecer nuestro sistema de salud. Se vienen semanas muy duras en Chile. Eso advirtió el domingo el presidente Sebastián Piñera en un mensaje al país, que empezó el domingo un toque de queda nocturno por la pandemia de coronavirus. Les quiero pedir que cuiden su salud, pero también que cuiden la salud de los demás. Cuidémonos entre todos, porque solo así vamos a derrotar esta pandemia. El mandatario volvió a defender un plan de cuarentena gradual y aseguró que el gobierno seguirá apegado estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia. Las autoridades indicaron que están siguiendo el ejemplo de Corea del Sur para manejar esta crisis en Chile, que tiene más de 600 casos confirmados de contagio y el sábado registró su primera muerte por la pandemia. Si la evolución del coronavirus así lo exige. España prolongó el estado de alarma por 2 semanas más tras el paso del coronavirus. Con respecto a las medidas de confinamiento, desde el gobierno defienden que con las actuales bastan siempre y cuando se cumplan al pie de la letra. 15 días más. Como era de esperar, España entera prolongará su estado de alarma y el actual confinamiento por espacio de 2 semanas más, es decir, hasta el 12 de abril. Así lo comunicó este domingo el presidente Pedro Sánchez por videoconferencia a los presidentes autonómicos, algunos de los cuales lamentan sobre todo la falta de material sanitario. Con respecto a las medidas de confinamiento, desde el gobierno defienden que con las actuales basta siempre y cuando se cumplan a rajatabla. Es imprescindible para vencer al virus seguir anticipándonos. Y soy muy consciente que es una medida drástica, de las más drásticas de las adoptadas por nuestros países del entorno. Sé que es muy incómoda para el conjunto de la ciudadanía española estar 15 días más hasta el 11 de abril confinados y que está afectando por completo a la vida de todos y cada una de las familias que estarán viendo esta comparecencia. Pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva en la lucha contra el coronavirus.
Como ya alertaron desde Moncloa, España comienza a vivir sus peores días de esta crisis, con el número de fallecidos duplicándose cada día, 394 en las últimas 24 horas, para superar los 1.700 muertos y los 28.500 contagios. En Madrid, principal foco del país, continúa a marchas forzadas el levantamiento de un hospital de emergencia en el recinto ferial de IFEMA, que ya acoge a decenas de pacientes y que contará con 5.000 camas. Varios hoteles de la comunidad han abierto también sus puertas para ofrecer sus camas, mientras el resto de ciudadanos respetan el confinamiento por el bien de todos. Un sangriento motín el pasado sábado en una cárcel de Bogotá dejó 23 fallecidos y 90 heridos. A la fecha, Colombia registra más de 200 contagios por coronavirus. Un sangriento motín en una cárcel de Bogotá dejó el sábado 23 muertos y 90 heridos, incluidos 7 guardias. Entre los internos lesionados, 32 debieron ser hospitalizados y 2 guardias se encontraban en estado crítico, según informó el domingo el Ministerio de Justicia de Colombia. Las autoridades desmintieron las versiones que atribuían el motín a una protesta por la falta de condiciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el hacinado sistema penitenciario. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus. A pesar de que rige un aislamiento obligatorio en Bogotá para prevenir el contagio de COVID-19, decenas de familiares de los reclusos se agolparon en las afueras de la cárcel La Modelo para exigir información. Yo como mamá hablo, por favor, ayúdenme para mi hijo, quiero saber de mi hijo, quiero saber de mi hijo. Yo en este momento me siento con miedo, angustia, como todos acá, porque todos no sabemos qué pasa con nuestros familiares. Colombia registra más de 200 casos de contagios por coronavirus, 2 de ellos letales. El país entrará en cuarentena general a partir del miércoles. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sugirieron declarar la emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud y facilitar excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta 8 años. Los habitantes de Wuhan retoman poco a poco la rutina diaria luego de 2 meses de confinamiento. Los transportes públicos vuelven a funcionar y los controles de quienes circulan por la ciudad son bastante rigurosos. Volver al trabajo en Wuhan, epicentro del nuevo coronavirus. Los habitantes de la ciudad china están siendo autorizados a reanudar sus actividades y los transportes públicos vuelven a funcionar luego de 2 meses de confinamiento. Según explicaron las autoridades, aquellos con buen estado de salud pueden desplazarse dentro de la ciudad y tomar autobús o metro una vez presentada su tarjeta de identidad. Mi compañía reanudó su trabajo hace varios días. A todos se les emite un código de salud después de que se les verifica su condición física y se les toma la temperatura corporal. Mi compañía nos dio el pase y me voy a casa después de un turno nocturno. Además, las personas están autorizadas a dejar Wuhan para viajar a otras partes de la provincia de Hubei de la que forman parte si han sido declarados negativos a las pruebas de COVID-19 y son portadores de un certificado médico. Ayer solicitamos en línea el permiso para regresar a Wuhan y anoche obtuve la aprobación. Así que esta mañana vine desde Jianing a Wuhan. El levantamiento de las restricciones se produce cuando las autoridades llevan 5 días consecutivos sin anunciar ningún caso nuevo de contaminación en una metrópoli de 11 millones de habitantes. Sin embargo, sí se informó de 39 casos importados adicionales en el conjunto de China. El teletrabajo, las clases online y la necesidad de distraerse durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus ha hecho aumentar el tráfico de la red entre un 30 y un 40%. Ya sea para una clase de yoga, para una videoconferencia entre los líderes de la Unión Europea o para ver una película, el uso de Internet está aumentando al ritmo del confinamiento provocado por el coronavirus. El comisario europeo para Asuntos Digitales, Thierry Breton, agradece que Netflix y YouTube hayan decidido reducir la definición de sus vídeos durante 30 días. Y también Disney ha disminuido el uso del ancho de banda en varios mercados europeos para liberar espacio en una red que está ultra solicitada.
El teletrabajo se ha impuesto entre las empresas y los estudiantes y según las compañías digitales, el uso de Internet ha aumentado entre un 30 y un 40%. Las redes globales e Internet pueden hacer frente a este aumento. Siempre hay un elemento de almacenamiento intermedio y por ello estamos trabajando con nuestros proveedores de servicios en toda Europa para asegurarnos de que toda esta capacidad está a punto para responder a las necesidades de estos tiempos difíciles. Los servidores tienen pues capacidad y las compañías de telefonía e Internet están tomando medidas para garantizar el acceso, especialmente en las zonas más afectadas. Los clientes particulares, los comerciales y los estudiantes que practican el e-learning pueden beneficiarse en muchos países, como Italia, España o Bélgica, de los planes de datos gratuitos e ilimitados. El COVID-19 está poniendo a prueba Internet, que está demostrando su capacidad de aguante, aunque en algunos momentos y lugares precisos ha dado signos de fatiga. Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias, edición 24 horas en noticias. Ya volvemos, quédese con nosotros. El día de hoy nos vamos hasta la provincia de Punta Arenas y el platillo del día de hoy es la mariscada. ¿Tiene idea cuántos platos he visto pasar o han pasado por mis manos en mi vida? Si nosotros les decimos algo, es por algo. Estamos en un reality show y que les quede claro que a la mesa no va nada que no sea perfecto. No puede ser bueno, tiene que ser perfecto. Un fascinante viaje por el mundo de la ciencia. El programa para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Visión Futuro, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Nosotros nos encontrábamos en la frontera y entonces intempestivamente fueron apareciendo los migrantes forzados centroamericanos. Documentales UNED. Aquí por 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas de 13 Costa Rica Televisión, de 101.5 Costa Rica Radio. Bienvenidos a una edición más de 24 horas en noticias, el repaso de lo que ha acontecido en estas últimas 24 horas precisamente del acontecer nacional e internacional.